práctica de identificación. Abrir VMware Workstation Pro dando clic sobre el icono ubicado en el escritorio del computador de fabricación de QMIS del Laboratorio de Instrumentación y Control. Seleccionar la máquina virtual CADSIM Plus. Correr la máquina virtual dando clic sobre el icono Run. Cuando esté corriendo la máquina virtual, seleccionar el usuario Yogures de Colombia. Digitar la contraseña yogur en letras mayúsculas. Ahora es tiempo de encender el PLC ControlLogix 1756L61, ubicado en el Laboratorio de Instrumentación y Control, y conectar el cable de red que permitirá enviar datos entre los equipos, PLC y máquina virtual. Para esto, seguir los siguientes 3 pasos. Verificar que el PLC ControlLogix esté conectado a la red energética. Subir el breaker ubicado en panel. Se debe energizar el piloto número 1. Por último, encender el PLC moviendo el switch de off a on ubicado dentro del PLC. Conectar el cable Ethernet etiquetado PC3 desde el módulo Ethernet IP del PLC al computador de la planta de fabricación de QMIS etiquetado PLC. Verificar que la red Ethernet esté activada desde el icono ARELINX Classic, ubicado en la esquina inferior derecha del escritorio de la máquina virtual. Luego, dar clic sobre el icono ARESWHO, ubicado en la barra de herramientas de ARELINX Classic. Desplegar el árbol del proyecto ubicado en el lado izquierdo de ARELINX Classic. Red Ethernet 1. Desplegar el siguiente ítem. Desplegar el backplane. En este punto debe poder observarse los 4 módulos conectados al PLC ControlLogix 1756L61. Si no es así, remitirse al anexo B. Ahora se puede cerrar ARELINX Classic. Hacer pin entre los dispositivos. Verificar las IP estáticas de la máquina virtual y el PLC. Para esto, se va a la pestaña de inicio y se da clic en símbolo del sistema. Se digita pin seguido de la dirección IP del PLC. Se deben haber enviado 4 paquetes y 4 paquetes son recibidos, por lo tanto la conexión es exitosa. Hacer pin a la máquina virtual. Se deben haber enviado 4 paquetes y recibidos 4, por lo tanto la conexión es exitosa. Cerrar el símbolo del sistema.
Abrir la carpeta planta de QMIS ubicada en el escritorio de la máquina virtual. Abrir la carpeta práctica de identificación. Ahora se deben ver los archivos ejecutables de la práctica de identificación. Abrir la carpeta ArrayLogic 5000 y correr el programa Sintonización Intercambiadores. Si aparece la ventana licencia expirada, ir a la siguiente ruta. Inicio, mi PC, disco local C, Documents and Settings, All Users, datos del programa, Rockwell Automation, Factory Talk Activation y eliminar los archivos dentro de esta carpeta. Luego, volver a correr el programa de control. Descargar la lógica de control al PLC desde la pestaña Communication QActive. Desplegar el árbol Ethernet 1, 192.168.152.4 backplane. Seleccionar el Logic 5561 correspondiente al procesador del PLC. Download. Download nuevamente. Sí. Minimizar ArrayLogic 5000. Abrir KEPServex ubicado en el escritorio de la máquina virtual. Dentro de KEPServex, dar clic sobre el icono Abrir. Abrir la lista desplegable. Ubicarse en la carpeta Práctica de Identificación. Abrir la carpeta OPC. Seleccionar el archivo OPC planta de QMIS. Clic en Abrir. Ahora se deben actualizar las variables al servidor OPC. Para esto se despliega el canal OPC Channel. Se da clic derecho sobre el dispositivo PLC prueba. Clic sobre Properties. En la pestaña Database Creation, clic sobre Auto Create. Clic en aceptar. Se deben haber creado 21 tags. Minimizar KEPServex.
Activar la llave de CATSYM Plus. Se va a la pestaña Inicio, Crash Log Manager, clic derecho sobre Apps 2010, clic sobre Ejecutar, clic sobre Start Service, clic sobre Load Dump, desplegar la lista, ubicar la carpeta llamada Has Copy, seleccionar el archivo .dng, clic en abrir. Minimizar ambas ventanas. En la carpeta Práctica Identificación, abrir el archivo CATSYM Plus llamado Sintonización Intercambiadores. Dar clic sobre el icono Especificar y simular en CATSYM Plus, ubicado en la barra de herramientas de CATSYM Plus. En la carpeta Práctica Identificación, abrir la carpeta HMI y ejecutar el cliente Factory Talk View llamado Intercambiadores. Se desplegará la interfaz para hacer la práctica de identificación de dos intercambiadores de calor. En la parte inferior existen tres botones, Trend 1 y Trend 2, redireccionarán hacia la ventana de tendencias de cada intercambiador. Por el momento, no tocar el botón de control. Como primer paso, se deben fijar las condiciones del sistema para la prueba del intercambiador TV1. Las variables se pueden modificar en los respectivos recuadros dando clic sobre cada uno de ellos. Los valores aceptados para cada parámetro, fíjelos dentro de los siguientes rangos. Caudal de entrada de materia prima de 1 a 15 kilogramos. Temperatura de entrada de materia prima de 4 a 20 grados Celsius. Posición inicial de la válvula TCV 201-1 de 5 a 40%. CV Fully Open de la válvula TCV 201-1 de 2 a 4. Ahora se debe correr la planta virtual de CATSYM Plus dando clic sobre el icono Run para que se puedan efectuar los cambios y empiece a correr la simulación. Verificar que a la salida del intercambiador TV1 los valores de temperatura y caudal hayan variado y estén variando. Esperar hasta que se estabilice la temperatura de salida en un punto de operación. Registre en una tabla las condiciones del sistema. Cambiar la posición de la válvula TCV 201-1 en un 20% de apertura para realizar un escalón en la posición de la válvula y obtener gráficamente la curva de reacción.
Esperar hasta que se estabilice nuevamente la temperatura de salida del intercambiador TV1 en un valor constante y registrar los valores del sistema en una tabla. Pause el video mientras se estabiliza la temperatura de salida, luego volver a reproducirlo. Dar clic sobre el icono Pause en CATSIM Plus. Debe observarse la curva y la temperatura a la salida del intercambiador de esta forma. Ir a la pestaña de herramientas ubicado en la barra de herramientas de CATSIM Plus. Seleccionar guardar gráficos en un archivo de texto plano. Seleccionar la ubicación donde se van a guardar los datos de la simulación y colocar un nombre al archivo. Se sugiere se guarden en la misma carpeta práctica de identificación. Ir a la carpeta donde se guardaron los datos y abrir el archivo guardado. Van a aparecer 5 columnas. La primera, Time, corresponde al tiempo real en minutos de la simulación. La segunda columna corresponde a la posición de la válvula TCB 201-1 en porcentaje. La tercera columna corresponde a la temperatura de salida del intercambiador TV1 en grados Celsius. Por el momento solo interesan estas 3 columnas. Guardar el archivo. Cerrarlo. Si se desea exportar los datos para ordenarlos y manipularlos mejor, seguir los siguientes pasos. Ir a Inicio, Mis sitios de red. Abrir la carpeta CATSIM Plus compartido y pegar aquí los datos. Minimizar la máquina virtual dirigiendo el cursor a la parte superior del escritorio y dar clic sobre el icono Minimizar. Buscar la carpeta llamada CATSIM Plus compartido en el escritorio y abrirla. Aquí se debe visualizar el archivo con los datos provenientes de la máquina virtual. Abrirlo y revisar que corresponden efectivamente a nuestros datos. Cerrarlo. Maximizar la máquina virtual nuevamente dando clic sobre el icono VMware ubicado en la barra de tareas del equipo real. Ahora se debe salir del modo simulación de CATSIM Plus.
dando clic sobre el icono Retorno a modo dibujo. Abrir el HMI y colocar en 0 los parámetros del primer intercambiador, TV1. Ahora se deben fijar las condiciones del sistema para la prueba del intercambiador TV2. Las variables se pueden modificar en los respectivos recuadros, dando clic sobre cada uno de ellos. Los valores aceptados para cada parámetro, fíjelos dentro de los siguientes rangos. Al terminar, presionar OK. Caudal de entrada de materia prima, 1 a 10 kg por segundo. Temperatura de entrada de materia prima, 70 a 90 grados Celsius. Posición inicial de la válvula TCB 202-1, 5 a 40%. Temperatura del agua, 5 a 10 grados Celsius. CB Fully Open de la válvula TCB 202-1, 1 a 4. Pasar a modo simulación la planta de intercambiadores, dando clic sobre el icono Especificar y simular. Correr la planta de intercambiadores nuevamente, dando clic sobre el icono Run, para que se efectúen los cambios realizados en el HMI. Verificar que a la salida del intercambiador TV1 los valores de temperatura y caudal hayan variado y estén variando. Esperar hasta que se estabilice la temperatura de salida del intercambiador TV2 en un punto de operación. Registre las condiciones del sistema en una tabla. Cambiar la posición de la válvula TCB 202-1 en un 20% para realizar un escalón en la posición de la válvula y obtener gráficamente la curva de reacción. Esperar hasta que se estabilice nuevamente la temperatura de salida del intercambiador TV2 en un valor constante. Registre las condiciones de operación en una tabla. La gráfica de respuesta debe verse de la siguiente manera. Repetir los pasos para guardar los datos de la gráfica en un archivo de texto plano. Dar clic en Pause. Ir a la pestaña de Herramientas. Seleccionar Guardar gráficos en un archivo de texto plano. Darle un nombre y una ubicación. Ir a la carpeta Práctica de identificación, abrir el segundo archivo con los datos guardados. Van a aparecer 5 columnas. La primera, Time, corresponde al tiempo real en minutos de la planta. No se puede cambiar la unidad, viene por defecto. La segunda y tercera columna se explicaron previamente. La cuarta columna
corresponde a la posición de la válvula TCB 202-1 en porcentaje. La quinta columna corresponde a la temperatura de salida del intercambiador TB2 en grados Celsius. Guardar los datos. Si se desea exportar los datos de la máquina virtual para ordenarlos y manipularlos mejor, se debe hacer a través de la carpeta compartida. Copiar los datos. Ir a la pestaña Inicio, Mis sitios de red, CAT-SYM+ compartido, pegar aquí los datos. Minimizar la máquina virtual dirigiendo el cursor a la parte superior del escritorio y dar clic sobre el icono minimizar. Abrir la carpeta CAT-SYM+ compartido, ubicada en el escritorio. Abrir los datos intercambiador 2. Corresponden efectivamente a los datos del intercambiador TB2. Para pasar los archivos TXT a un archivo .mat de MATLAB, se deben seguir los siguientes pasos. Renombrar el archivo datos intercambiador 1 a TB1, debido a que MATLAB presenta inconvenientes con los espacios intermedios entre palabras. Se recomienda no colocar caracteres especiales tampoco. Renombrar el archivo datos intercambiador 2 a TB2. Abrir MATLAB desde la pestaña Inicio o dando doble clic sobre el icono MATLAB ubicado en el escritorio del computador de fabricación de QMIS. Dentro de MATLAB, ubicarse en la carpeta actual donde se encuentran los archivos TB1 y TB2. Para esto se va al icono Browse Folder for. Se desplegará una ventana. En la parte izquierda de esta ubicar el escritorio del equipo. Dar clic sobre la carpeta CAT-SYM+ compartido y seleccionar la carpeta planta de QMIS. Con esto es suficiente para quedar ubicados en la carpeta raíz de los datos. Del lado izquierdo de MATLAB debe ahora poder observar los archivos que contiene la carpeta compartida CAT-SYM+. Si no es posible, repetir el paso anterior. En la ventana Editor, colocar las siguientes líneas de código para leer los archivos .txt. Seleccionar ambas líneas de código. Dar clic derecho. Se desplegará una lista de opciones. Dar clic en Evaluate Selection o F9. En el Workspace aparecerán ahora los dos archivos importados. Dirigirse a la ventana Command Window. Digitar las siguientes líneas de código.
En la parte izquierda del MATLAB Current Folder se deben haber creado los archivos .mat. Con estos archivos es posible continuar trabajando sobre la herramienta MATLAB y realizar la identificación y posterior sintonización de los intercambiadores de temperatura TB1 y TB2. Nota: no olvidar que el archivo datos1 únicamente registró los datos para el intercambiador TB1, columna 1, 2 y 3. Y el archivo datos2 únicamente registró los datos para el intercambiador TB2. Si se desea verificar que los archivos fueron creados, ir a la carpeta CADSymPlus compartida, ubicada en el escritorio del computador número 3, y observar que los archivos ya existen. Maximizar la máquina virtual, dando clic sobre el icono ubicado en la barra de tareas. Dar clic sobre el icono Retorno a modo dibujo. Salir de CADSymPlus. Salir del HMI Intercambiadores. Salir del modo Run en AresLogix 500. Cerrar AresLogix 500. Cerrar la carpeta CADSymPlus compartido. Salir de la práctica identificación. Cerrar la licencia de CADSymPlus. Con esto finaliza el tutorial para el manejo de la práctica de identificación.